Empezamos a trabajar con el primero de nuestros modelos de exámenes, en este caso, un primer ejercicio que habla de pasaje de unidades. Nos dan un límite de velocidad que va de 43,3 millas por hora a 60,7 millas por hora y me preguntan cuál es la diferencia de velocidad expresada en metros por segundo. El dato que nos dan para solucionar el ejercicio es que una milla es igual a 1,609 kilómetros. Tengamos presente que no nos piden pasar a kilómetros, nos piden pasar a metro. Otra cosa, a metro por segundo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no nos piden cuánto vale cada velocidad, sino la diferencia de velocidad. En física, diferencia de velocidad se simboliza delta V y se calcula como la V final menos la V inicial. Obviamente que es más fácil resolver primero la diferencia de velocidad y luego con esa diferencia de velocidad hacer el pasaje de unidades correspondiente. Vamos entonces a calcular el delta V como 60,7 millas por hora menos 43,3 millas por hora. Este resultado, que será 60,7 menos 43,3, nos va a dar 17,4 millas por hora. Ese valor es el que vamos a pasar a través de toda la secuencia de pasajes de unidades. Tenemos que llegar a metro por segundo. Escribimos el número 17,4 millas por hora y por un lado vamos a pasar las millas a kilómetros y luego a metros y por último la hora a segundos. Si yo sé que lo que necesito que aparezca acá no es milla sino metro y mi dato es a kilómetros, entonces voy a poner el equivalente entre la milla y el kilómetro colocando una milla acá, para poder simplificarla, y arriba su equivalencia en kilómetros. 1,609 kilómetros. Voy a seguir manteniendo voy a dejar la milla sola porque la hora todavía no la pasé. ¿Qué me va a permitir esto? Simplificar milla con milla, y si miro hacia el ejercicio, mi resultado en este momento sería kilómetros sobre horas. Pero yo no necesito kilómetros, necesito metros, y no necesito horas, necesito segundos. Vamos a pasar primero los kilómetros a metros. Eso no nos da como equivalencia porque ya tenemos que saber que un kilómetro son 1000 metros. Como necesito que el kilómetro se simplifique y me aparezca un metro en el numerador, voy a hacer la equivalencia diciendo un kilómetro equivale a 1000 metros. Ya simplifico kilómetro con kilómetro y cuando hago 17,4 por 1,609 por 1000, mi resultado va a estar en metros, pero va a seguir estando sobre horas y yo lo necesito sobre segundos. Paso lo último que me queda por pasar, que son las horas a segundos, recordando que una hora tiene 3600 segundos. Como yo necesito que los segundos aparezcan en el denominador, entonces mi multiplicación va a ser una hora 3600 segundos. ¿Qué logro con esto? Que esta hora y esa hora del denominador se simplifique y cuando yo haga todos los cálculos, mi unidad va a ser metros sobre segundos. Entonces multiplicamos 17,4 por 1,609 por 1000 y a ese resultado lo dividimos por 3600, me va a quedar 7,78 redondeado metros sobre segundos. Esa es la secuencia que tenemos que hacer a través de multiplicaciones para llegar desde una unidad a otra, recordando siempre que aquello que yo necesito, la equivalencia que necesito, la unidad que necesito que se vaya, siempre va a estar en la posición contraria para poder simplificarla. Ese sería el primero de los ejercicios de este modelo de examen que estamos trabajando. Veamos ahora esta otra situación problemática del mismo modelo de examen. Nos hablan de un barco que parte con dirección a 129 grados, dirección noroeste, medidos con respecto al este. Dos cosas a tener en cuenta. Si vamos a trabajar con vectores, debemos ser bien exactos en lo que tiene que ver con el uso del transportador para medir los 129 grados, más la elección de una escala
para saber cuántos centímetros de nuestra regla van a estar representando la distancia que se movió, que ahora les digo cuánto es. Son 133 kilómetros, eso no lo anoté acá. Se dirige 133 kilómetros con una dirección de 129 grados noroeste con respecto del este. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tengo que elegir esos 133 kilómetros a qué cantidad de centímetros de la regla van a corresponder. Yo puedo decir que a cada centímetro le doy 50 kilómetros y entonces serán 2 centímetros y un poquito más. Ustedes pueden hacer una regla de 3 que diga, si a un centímetro yo le doy 50 kilómetros, puedo hacer una regla de 3 que diga 50 kilómetros, un centímetro, los 133 kilómetros, X centímetros, y entonces vamos a estar representando fehacientemente nuestro vector en la carpeta. Por otro lado, debemos medir los 129 grados en dirección noroeste con respecto al este. ¿Qué significa esto? La dirección noroeste está en este cuadrante y con respecto al este significa que yo voy a apoyar el transportador acá, voy a medir los 129 grados en este sentido y ahí voy a representar mi primer vector. Ese vector que me dice que recorrí 133 kilómetros en dirección noroeste. Luego me dice que navega 256 kilómetros hacia el este. Es decir, esta medida que se desplazó el vector son los 133 kilómetros. Y aparte, sé que de acá voy a navegar en dirección este 256 kilómetros. Obviamente que la escala que elijan para un vector va a ser la misma que para el otro, serán 5 centímetros y algo, hecho con regla de 3, les va a dar exacto, pero desde acá vamos a marcar los 256 kilómetros en dirección este. ¿Qué me pide el ejercicio? El vector posición. ¿Qué es el vector posición? La menor distancia entre el punto de partida. Es un vector, tiene origen en el punto de partida y finalización en el punto de llegada. Es la menor distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Este es mi vector posición. Ese es mi vector posición y cuando me piden el ángulo con respecto al eje, me están pidiendo ese ángulo alfa que tengo ahí. ¿Qué tenemos que saber para poder calcular este vector? Este vector, en definitiva, es el resultado de la suma vectorial o la recta entre este vector y este. Para poder hacer esa operación, tengo que tener en cuenta que este vector es horizontal, pero los 133 kilómetros están formando ángulo. Entonces, voy a poner esto acá para que sea más fácil. Los 133 kilómetros están formando ángulo y esas componentes, voy a trabajar eje X por un lado, eje Y por el otro. Vamos a tener acá una componente vertical, horizontal, y una componente vertical. Para este vector, la componente en X, del vector 1 en X, va a ser igual a los 133 kilómetros por el coseno del ángulo que era 129 grados. Esa es la componente que yo tengo en el eje X con el vector de 133 kilómetros. Hacemos el cálculo, vamos a colocar B1X, hacemos 133 por coseno de 129, me va a dar menos 83,7, lo podemos redondear, kilómetros. Es coincidente el menos con el hecho de que apunta hacia el eje negativo de las X. Y la componente en Y para ese vector va a ser B1Y, va a ser los 133 kilómetros, pero en este caso por el seno de 129 grados. Esa componente del eje Y, que dicho sea de paso es la única que tenemos, porque este vector solo tiene componente en X, me va a quedar entonces 133 por el seno de 129, me va a dar por resultado 103,4, siempre redondeando en este caso a un solo número entero, 103,4 kilómetros.
Esta es mi resultante en Y, dado que no tengo ningún otro vector en el eje Y. Sin embargo, para sacar mi resultante en X, voy a tener hacia el eje positivo de las X 256 kilómetros y hacia el eje negativo los 83,7 kilómetros. Por lo tanto, mi resultante en el eje X va a ser 256 menos 83,7, va a ser 172,3 kilómetros. Una vez que tengo la resultante en X y la resultante en Y, como cada vez que trabajamos con resultantes de vectores, lo que vamos a hacer va a ser el arco tangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. Entonces, mi ángulo alfa va a ser arco tangente de RI, que es 103,4 kilómetros, sobre RX, que es 172,3 kilómetros. Obviamente, kilómetro con kilómetro se simplifica y el resultado va a ser arco tangente, shift tangente, recuerden, y entre paréntesis colocan 103,4 dividido 172,3. Cierran el paréntesis, ponen el igual y el ángulo me va a quedar 30,97 grados. El ángulo va a ser 30,97 grados. Ese ángulo es este ángulo que ustedes tienen ahí. Con eso sacan la orientación. Ahora, ¿qué pasa si aparte de la orientación a mí me están pidiendo cuánto vale el módulo del desplazamiento? Es decir, cuánto vale esta P, este vector posición, que no es otra cosa que el desplazamiento del móvil. Considerando que eso ya lo tenemos resuelto, si ahora queremos calcular el desplazamiento del móvil, o cuál es el módulo del vector posición, para sacar ese vector posición, ustedes van a aplicar Pitágoras y van a colocar la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Cuando hagan ese cálculo, tengan presente, como ya hemos visto otras veces, que ponen el símbolo de raíz, ponen un paréntesis y hacen 173, ponen la raíz, abren paréntesis, ponen 172,3 al cuadrado más 103,4 al cuadrado, cierran el paréntesis. En realidad ustedes abren en la calculadora, abren un paréntesis acá y otro ahí, para asegurarnos que la suma de los dos cuadrados estén afectados por la raíz. Recién después ponen el igual y el resultado me va a dar 200,94. Quiere decir que este valor P va a ser 200,94 kilómetros. ¿Qué me está indicando esto? Que si ese barco quisiera hacer un recorrido directo para ir desde el punto de partida a este punto de llegada, le alcanzaría con desviarse con un ángulo de 30 grados, como habíamos calculado, y desplazarse una distancia que sería 200,94 kilómetros. Si solamente nos piden graficar el vector posición, hacemos esto y nada más. Si nos piden su módulo, lo que hicimos acá. Si nos piden su orientación, el ángulo haciendo arco tangente. Veamos el tercer ejercicio. Nos habla de un móvil que durante un recorrido de 124 kilómetros se mueve con velocidad constante de 72 kilómetros por hora. El problema lo que nos pregunta es a qué velocidad se quiere desplazar si quiere emplear 38 minutos menos. Entonces, no puedo saber cuánto tiempo va a estar el movimiento mientras no calcule
qué tiempo empleó para recorrer estos 124 kilómetros a 72 kilómetros por hora. Entonces, si es velocidad constante, sabemos que la velocidad es posición sobre tiempo. De acá, el tiempo va a ser igual a x sobre b. Entonces, el tiempo me va a quedar los 124 kilómetros, que es la posición a la que llega el móvil, sobre la velocidad, que fue 72 kilómetros por hora. El tiempo, obviamente, me va a estar dando en horas. Lo que tenemos acá son minutos, hay que siempre tener cuidado con eso. Esto me va a dar 1,72 horas. Fíjense que a mí me piden en kilómetros por hora, entonces en realidad a las horas, a esta expresión la dejo como está, y lo que voy a pasar a horas van a ser los 38 minutos con la correspondiente equivalencia. Tengo 38 minutos, lo quiero pasar a horas. Yo sé que una hora tiene 60 minutos. Entonces, pongo el equivalente a minutos en el denominador para poder simplificar, y el resultado va a ser 38 dividido 60. Esos son 0,63 horas. ¿Qué me dice el problema? Yo quiero saber a qué velocidad, obviamente voy a tener que ir más rápido, a qué velocidad debo ir para recorrer la misma distancia en menos tiempo. ¿Cuánto tiempo menos? 0,63 horas menos. Es decir, voy a volver a calcular la fórmula de velocidad, voy a volver a tener la distancia que quiero recorrer, que son 124 kilómetros, pero el tiempo ya no va a ser ni 1,72 ni 0,63. El tiempo que voy a emplear va a ser el tiempo que empleaba originalmente menos el tiempo que yo quiero tener de ventaja, que me dicen que tengo que recorrerlo en 38 minutos menos. Entonces, mi velocidad va a ser, tengan cuidado, si ustedes quieren hacer todo este cálculo junto en la calculadora, no pasa nada, pero después de colocar el 124 y el signo igual para dividir, todo esto va entre paréntesis, para que me haga la división de la resta completa. Entonces hacemos 124 dividido paréntesis 1,72 menos 0,63. Mi resultado es, yo debería ir, o el móvil debería ir a 113,76 kilómetros por hora. Esa es la respuesta y ese es el razonamiento que debemos hacer para dar respuesta al tercer ejercicio de este modelo de examen. Veamos en este caso el cuarto ejercicio, donde nos piden calcular trabajo, nos hablan de un mecánico que arrastra una caja para entrarla a una cochera, haciendo una fuerza de 39,49 newtons, que está dirigida hacia abajo, es decir, vamos a dibujar así la fuerza. Esa es la fuerza. Me dice que esa fuerza forma un ángulo de 32,11 grados con la horizontal, es decir, la horizontal la tenemos acá. Ese es el ángulo de 32,11 grados y me dicen que la caja se desplaza. La fuerza y el desplazamiento, sabemos que el trabajo se calcula como el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Cuidado si el ángulo hubiera estado formado por la vertical, con la vertical, porque si el ángulo en lugar de estar acá hubiera estado acá, no hubiera usado ese, sino el que se obtiene de restar 90 menos este ángulo. En este caso el ángulo me lo dieron con la horizontal, no tengo problema, la fórmula es fácil, hacemos trabajo igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo alfa. En este caso, la fuerza era 39,49 newtons, la distancia era 2,81 metros, y es el coseno de 32,11 grados. Cuando hacemos ese cálculo, me va a quedar newton por metro es joules, y el valor es 39,49 por 2,81 por coseno de 32,11 grados.
El resultado va a ser 93,99. ¿Puedo poner 94? Sí, pero no lo voy a poner, porque si vemos el ejercicio, en el ejercicio esto podría haber sido 39,5, y sin embargo el dato fue tan exacto como 34,49. Vamos a hacer respetar ese criterio y entonces vamos a poner 93, vamos a poner como resultado 93,99 joules. Y ese es el resultado del trabajo que nos estaban pidiendo calcular. Veamos nuestro último ejercicio, un ejercicio de tensiones en cuerdas, un cuerpo que pesa 1089 newtons, que está sostenido por dos cuerdas, que forman con la horizontal ángulos de 37 y de 40 grados. Como siempre hacemos el diagrama de cuerpo libre transcribiendo la situación a un eje cartesiano. Tengo el peso en el eje Y negativo, la tensión B y la tensión A, que son las tensiones que hacen ambas cuerdas, el ángulo θ, que ya lo sabemos, 40 grados, el ángulo alfa, que ya lo sabemos, es 37. Siempre es conveniente trabajar no con el ángulo que se forma con el eje negativo de las X, sino con el positivo. De ahí que lo que yo les marqué en rojo sale de restar 180, que es todo el ángulo hasta acá, menos lo que vale alfa, y me da 143 grados. Y cuando yo calcule seno y coseno para su componente en Y y en X, vamos a hacerlo con el ángulo de 143. Eso nos va a asegurar que el resultado sea el que corresponda con número y con signo. ¿Qué tengo en el eje X? Tengo la TAX, que tiene el valor de TA que no conozco, por el coseno, en este caso estamos con A, por el coseno de 143 grados, y voy a tener la TA en Y, que va a ser TA por el seno de 143 grados. No sabemos cuánto vale TA, pero sí sabemos, podemos calcular cuánto vale su seno y su coseno. Y eso es lo que vamos a hacer para que nos quede un número multiplicado por TA. En este caso va a ser coseno de 143, me va a dar menos 0,7986 menos 0,7986 por el valor de TA que no conozco. En este caso vamos a hacer el seno de 143 y me va a dar 0,6018 por el valor de TA que no conozco. Con el mismo criterio vamos a plantear componente en X y en Y para TB. Vamos a tener que TB en X es lo que vale TB por el coseno de 40 grados, y TB en Y va a ser lo que vale TB por el seno de 40 grados. Nuevamente, no conocemos TB, pero sí podemos calcular su coseno. El coseno de 40 es 0,7660, entonces va a ser 0,7660 por TB, que no la conozco. Vamos a hacer lo mismo en el EPI. Saco el seno de 40, me va a dar 0,6428 redondeado, por el valor de TB que no conozco. Si nosotros miramos, esto no deja de ser un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, donde no conozco ni TA ni TB, pero sé que la resultante de todas las fuerzas en X vale 0 y la resultante de todas las fuerzas en Y vale 0, dado que de lo contrario el cuerpo o sería estrellado contra el piso o se caería. ¿Qué tengo en el eje X? Tengo esta tensión y tengo esta tensión. Las colocamos con el signo correspondiente, menos 0,7986 TA más 0,7660 TB. Eso igual a 0, porque ya sabemos que en el eje X el resultado tiene que dar 0. Hacemos lo mismo en el eje Y, y tengo por un lado esta, por un lado tengo esta, que va a ser 0,6018 TA,
perdón, TA, más esta que tengo acá, que es 0,6428 TB, y hacia abajo tengo los 1089 newtons, que es el peso del cuerpo, todo esto igual a 0. Nos tomamos un minutito para que ustedes puedan copiar tranquilamente lo que tienen en la pizarra y luego seguimos con el desarrollo matemático de lo que nos queda ahí, que es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, donde no conocemos ni TA ni TB. Entonces, volví a escribir cómo habían quedado las ecuaciones, vimos que tenemos dos incógnitas, TA y TB. La forma es, lo más simple por ahí, es hacer igualación. En ese caso, yo le quiero despejar TA de las dos ecuaciones, pase esto negativo y el número dividiendo. En el caso del despeje acá, que pasé el 1089 positivo y el 0,6428 TB negativo, para que sea más fácil después número, significa pasarlo dividiendo a cada uno de los términos, de manera tal que cuando hago la operación me queda TA igual a 1089 dividido 0,6018, esto me daría 1809, perdón, 1809 57 menos, hacemos lo mismo acá, 0,6428 dividido 0,6018 y esto me da 0,68 por TV. Entonces tengo, vamos a hacer acá la división también, me va a dar menos dividido menos me da más, y da 0,7660 dividido 0,7986, me va a dar 0,9592 por TV. Es decir, yo tengo que TA es igual a esto y TA es igual a esto. Nosotros ya sabemos que si hacemos método de igualación, lo que va a pasar es que tengo que igualar este resultado con este resultado y de ahí calcular TV. Cuando tengamos TV, nos vamos con ese valor de TV a cualquiera de las dos ecuaciones, acá o acá. Yo elegiría esta porque es más fácil y vamos a reemplazar para calcular cuánto vale TA. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo y último paso de la resolución de este problema. Entonces, de la igualación que les decía recién, TA era igual a una expresión, que era esta, y TA era igual a otra expresión, que era esta, igual en ambas, y ahora voy a pasar todo lo que tiene TV hacia un lado, todo lo que no tiene TV hacia el otro. Dejo 0,9592 TV. Este que está negativo lo paso positivo. Y de este lado me queda 1809,57. Estos eran newtons porque no, ya teníamos el valor, correspondía al peso del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? A esos dos valores los podemos sumar y me va a quedar 0,9592 más 1,068. Esto va a ser 2,0272 TV igual a 1809,57 newtons. De donde TV, y ya voy a tener con esto una de las tensiones de una de las cuerdas, va a ser 1809,57 newtons dividido 2,0272. Entonces hacemos 1809,57 dividido 2,0272
272, y esta tensión sería 892,64 newtons. Ya tengo cuánto vale TB. Yo sabía que TA era, por ejemplo, 0,9592 por TB. Ustedes recuerdan que lo que hice acá fue igualar TA con TA, despejando de cada una de las ecuaciones, de la X y de la Y. Entonces, yo sé que si quiero calcular TA, voy a hacer 0,9592 por lo que vale TB, que lo acabo de calcular. De manera tal que cuando hago ese cálculo, por 0,9592, TA va a ser 856,22 newtons. Y ahí tengo la tensión hecha por la cuerda A. Recuerden que siempre uno de los métodos no es el único. Hay otro que se puede resolver aplicando teorema del seno, pero desde el punto de vista algebraico y no trigonométrico, la resolución del sistema de ecuaciones que nos permite calcular las tensiones que hacen las dos cuerdas que sostienen un cuerpo es la que analizamos a lo largo de toda la resolución del quinto y último ejercicio de este modelo de examen.